Querido diario, hoy fuimos a McDonald's. El mismo relajo de siempre. Mucho ruido, niños, mamás y papás. Por todas partes. Sentada ahí me preguntaba si todas esas personas se imaginarán lo mucho que las envidio. Tener una familia completa. Qué hermoso sería eso. Pero no es lo que me tocó. Sí, estoy mejor sola, pero eso no quiere decir que no duela. Mientras los veo de reojo, trato de solo scrollear en la pantalla de mi celular para no pensar mucho en eso. ¡Hey! ¡Qué personas tan hermosas son! Gracias por estar aquí. Este es el último episodio de nuestra serie Nosotros los Divorciados y bienvenidos a Volverme a casar, segundo matrimonio, bodorrio después del divorcio o como le quieras decir. Te cuento. Hace muchos años, cuando yo pensaba tener el matrimonio perfecto y básicamente una vida muy cerca de lo perfecto, sucedió que nos visitó un matrimonio que hospedamos en nuestra casa. Ellos estaban de visita en la ciudad. Y yo los tenía en muy alta estima, me caían muy bien, habíamos convivido un poquito. Y ese día que se quedaron en casa, pues tuvimos la oportunidad de platicar un poquito más y nos empezaron a contar su historia de amor. Creo que les preguntamos cómo se habían conocido. Y entonces nos contaron que ellos eran segundo matrimonio de los dos. Empezaron a contarnos cómo ellos se habían divorciado por diferentes razones y que se habían conocido desde antes de su primer matrimonio y ahora se habían reencontrado y se habían casado. Y como ella tenía hijos, él tenía hijos y creo que ahora tenían hijos en común también. Y recuerdo haber pensado como para mis adentros, ¿a eso llamas una historia de amor? Qué raro. Recuerdo haber sentido que era algo como muy extraño conocer a alguien dentro de ese medio en el que yo me movía, que se hubiera vuelto a casar y que contara su historia como con tanta pasión, como con tanta alegría, como, es que Dios nos unió y todo esto. Y yo pensaba para mis adentros como, ay, qué feo que te hayas tenido que divorciar y vuelto a casar y todas las complicaciones que eso trae, ¿sabes? Sus hijos, tus hijos, nuestros hijos, como la película, literal. No sé, recuerdo haberlos juzgado muy, muy fuerte en mi corazón y después de que se fueron, obviamente tener la charla, la sobremesa y decir, uy, ¿no? Como yo los tenía en este concepto, pero ahora que sé que son segundo matrimonio, de alguna forma, sin que nadie te lo enseñe, automáticamente los tienes en un concepto más bajo, ¿no? Y dices, bueno, pues ni modo, pues fue lo que les quedó, ¿no? Como una historia, pues ahí una historia de premio de consolación. Ay, la vida, cómo da vueltas. La verdad, es que me costó mucho trabajo después de mi divorcio admitir abiertamente que yo quería volverme a casar. Supongo que por dentro me sentía muy culpable por haber arruinado mi oportunidad. Yo lo sentía así como ya la regaste, o sea, ya, ¿qué te queda? Muy graciosita, ahora te quieres volver a casar, ¿no? Y encontrar el amor. De alguna forma sentía que yo no merecía una segunda oportunidad o que al menos no merecía como algo tan bonito porque ya la había regado. De hecho, recuerdo que después de ya varios años de haber estado divorciada, estábamos en una como fiesta de Año Nuevo y todo el mundo empezó como a decir, ya sabes, tus deseos de Año Nuevo o tus metas o no, como cosas que tú deseabas que se llevaran a cabo en el año que empezaba. De hecho, iba a empezar el año 2018 y recuerdo que una de las chicas que estaban allí, mamá soltera, en esa reunión, dijo abiertamente que su deseo de Año Nuevo era volverse a casar, era encontrar el amor y volverse a casar, ¿no? Y recuerdo haber pensado para mis adentros como, qué audaz, ¿no? O sea, qué valiente admitir algo así, admitir algo tan íntimo, tan vulnerable, pues abiertamente, porque yo sí tenía pláticas de eso, específicamente con Dios muchísimo,
y con algunas personas cercanas a mí, pero decirlo así, ¿sabes? Como, hey, me encantaría volverme a casar o encontrar el amor o algo así. No sé, era algo que me daba muchísima pena, me hacía sentir muy culpable. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Honestamente, mientras estaba preparando este episodio, pregunté si alguien tenía como alguna duda sobre el tema, si alguien quería que incluyéramos algo. Y bueno, surgieron puntos más específicos sobre cómo volverte a casar, cómo encontrar el indicado, cómo señales y todo esto. Y es algo a lo que definitivamente le voy a dedicar mucho tiempo, pero no en este momento. Yo creo que quería cerrar este episodio de Nosotros los Divorciados con esta cuestión de volverte a casar, porque es un tema inminente. Definitivamente creo que va de la mano el divorciarte con ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué va a ser de mi vida amorosa? ¿Ahora qué va a ser de hijos que perdieron a uno de sus padres, por así decirlo, o por lo menos que ya no viven ahí, que ya de alguna forma sientes que tu familia está incompleta? Y quería tocar este punto de una forma muy breve, tal vez desde la perspectiva de alguien que está pasando por el divorcio, se acaba de divorciar o que ya lo pasó y se está preguntando si volverse a casar sería una opción. Y tal vez pienso mucho en mi yo del pasado, pienso mucho en lo que me diría y en todos esos conflictos que tenía en la cabeza, todas esas culpas, toda esa condenación, todo lo que escuché, todo lo que oí que otros decían, leí que otros comentaban acerca del tema del divorcio y de volverte a casar y definitivamente este corto video sobre el tema es solamente para darte esperanza y es solamente para levantar tu cabeza y decirte que no tienes que avergonzarte por pensar en algo así y bueno, vamos un poco más para allá. Gran parte de mí no quería tocar el tema abiertamente porque pues era esta necesidad masoquista de autoflagelarme y castigarme por mis errores y por mis malas decisiones. Pero en gran parte también creo que había un temor porque volverse a casar en nuestra sociedad no siempre es algo bien visto. Quizá, bueno, ahora en nuestro mundo, pues tal vez sea algo ya más común, un tema más abordado, pero de todas formas sigue siendo un poco tabú hablarlo en ciertos círculos, en ciertas culturas, en cierto tipo de familias, de ambientes, de creencias religiosas. Y como tú sabes, yo soy creyente, en ese tiempo asistí a una iglesia cristiana y definitivamente hay mucha gente opinando sobre el tema y esas opiniones no siempre son muy esperanzadoras y muchas veces te aplastan en lugar de levantarte. Entonces, gran parte de ese temor era eso, lo que escuchas, las creencias que hay sobre volverse a casar y, cómo es tabú y es algo mal visto, como yo misma lo veía mal en mis tiempos, ¿no? Ahora, creo que volverse a casar, o más bien prohibir volverse a casar o hacer sentir mal a alguien que quiere volverse a casar, en primer lugar es algo injusto, porque, ¿sabes? Pasar por el divorcio es de por sí algo muy fuerte, es algo muy doloroso, es todo un duelo, es todo un proceso que no acaba en unas semanas ni en unos meses, es algo que puede llevarte mucho tiempo superar. Y el que tú le digas a alguien, ¿sabes qué? No puedes casarte, no puedes volver a considerar tener una pareja o encontrar un amor de pareja, y todo esto es muy injusto porque muchas personas que pasamos por el divorcio somos víctimas de relaciones tóxicas, si no es que prácticamente todas. Sé que hay mil razones por las cuales una persona se divorcia, pero creo que muchas de las personas que nos divorciamos lo hacemos porque no nos quedó de otra, porque de verdad era una forma de recuperar una calidad de vida que se había perdido. Entonces es súper injusto y muchas veces vemos parejas en las que se divorciaron y la parte que sufrió más está ahí tratando de hacer bien las cosas, tratando
de recuperarse y todo, y la otra parte anda dándole vuela a la hilacha, agarrándose y acostándose con todos los que puede o con todas las que puede. Muchas veces incluso rehacen sus vidas más rápido que la parte dañada. Y yo muchas veces pensé como eso es súper injusto, ¿no? Y a ellos les vale si la gente dice, si no les dice. Y muchas veces te enteras que la otra parte ya tiene pareja, ¿no? O que incluso ya embarazó a alguien y todo esto. Y es como, yo estaba tratando de hacer las cosas bien y estoy tratando de llevar mi proceso, mi duelo, de no volverme una persona tóxica con todo esto. Entonces creo que para empezar es algo súper, súper injusto que por las razones que sean en mi caso religiosas, sacando versículos de contexto, tú le digas a alguien, sabes que no tienes derecho a pensar en volver a tener un amor de pareja. Por otra parte, no es realista tampoco. Y todo esto que te estoy diciendo son pensamientos que pasaban dentro de mí y que muchas veces quise gritar y decir, ¡hey! Nadie ha pensado en que no es realista. No es como que te divorcias y ¡pum! Ya se te apagaron los sentimientos, se te apagaron las sensaciones, se te apagó el deseo sexual, ya. O sea, ¡pum! O sea, como que ya algo te bajaron el switch y tu cuerpo, tu mente, tu corazón, incluso tu espíritu ya entendieron que, bueno, pues aquí se acabó y ya, vamos a continuar en la soledad para siempre y siempre. No, seguimos siendo personas con necesidades emocionales, con necesidades de conectar, ¿sabes? Estamos hechos para funcionar en sociedad con otros, para conectar con otros y para buscar una pareja. Está en nuestros genes, está en nuestra naturaleza. Y la verdad es que por más que tú le digas a alguien que no se debe volver a casar o que eso estaría mal o lo que sea, o que tiene que esperar al tóxico de su marido a que reaccione después de 10 años, por más que tú se lo digas, eso no va a pagar todas las sensaciones que hay dentro. Y quizá me atrevo a decir, una de esas cosas es el instinto sexual. No es como que desapareció, no es como que, ¡pum!, ya, o sea, no siento nada. Tu cuerpo no entiende razones, no entiende qué fue lo que pasó. Y simplemente quien está acostumbrado a tener una vida sexual activa y nada más que se termine, no es tampoco así como que ya. Y esas son cosas que pocas veces se hablan, que pocas veces se dicen en voz alta. Ey, es una lucha en muchos sentidos, en muchos niveles, y es real. Y por último, creo que es cruel. Creo que es muy cruel hacer sentir a alguien así. Tal vez voy a sonar repetitiva, pero googlear este tipo de cosas, sobre todo en un contexto cristiano o católico incluso, porque hasta donde tengo entendido, corríjanme si no es así, la Iglesia Católica tampoco permite el divorcio, o si te divorcias ya no puedes volverte a casar, al menos por la Iglesia. Incluso culturas, ¿no? Señoras que le enseñaron a sus hijas que eso está mal, ¿no? Que si el marido las dejó, pues se tienen que quedar así y esperarlo a ver si un día gusta retomar la relación. Es muy cruel, ¿sabes? Creo que no justifica el tomar un versículo así nada más para decirle a alguien, ¿sabes qué? Sí, todos los pecados son perdonados, pero divorciarte es un pecado que no se perdona. Porque cuando tú le dices a alguien que no se puede volver a casar, básicamente es lo que estás diciendo. Estás diciendo, mira, todos tus errores pueden ser perdonados, todos tus errores Dios los puede usar para bien, pero divorciarte, eso sí, híjole, ese sí, ¿cómo ves que no tiene remedio? Ya estás condenado, estás condenada a pasar el resto de tus días en soledad. Man, really, o sea, si alguien estuviera, créeme que las personas que lo dicen no tienen idea de lo que es estar en esta posición. Y si lo estuvieran algún día, créeme que cambiarían de opinión y podrían encontrar la interpretación de la Biblia de una forma diferente. Porque yo no creo que Dios sea así. Es cruel decirle a alguien, sí, Dios restaura todas las cosas, pero eso, una familia, eso sí, no lo puedes restaurar a menos que sea con tu mismo ex.
¿Y qué si el ex se desapareció? ¿Y qué si el ex se volvió a casar? ¿Qué si el ex ya tuvo hijos con otra persona? Es simplemente cruel, ¿sabes? Y moría por decirlo. Tengo mucho tiempo necesitando decir esto. ¿Por qué somos así? ¿Por qué si predicamos restauración y un Dios de amor infinito, un Dios que hace las cosas nuevas, por qué limitamos el poder de Dios, su poder de restauración a ciertas cosas, pero a estas no? A estas no. Y bueno, quisiera nada más terminar diciendo que creo en un Dios que restaura. Creo que mi Padre Celestial hace todas las cosas nuevas, que toma los pedazos de nuestra vida, todos machucados, todos quemados en cenizas, y Él tiene la capacidad de construir algo hermoso, algo que no merecemos y algo que se escapa de nuestra capacidad de construir. Y quisiera contarte la historia de una mujer que se llamaba Noemí. Cuenta la historia que Noemí tenía un esposo y 2 hijos, y esos 2 hijos se casaron, tuvieron esposas y eran una gran familia feliz. Noemí vivía en un país extranjero que no era suyo, y por cuestiones que no explican exactamente por qué, el esposo de Noemí y sus 2 hijos mueren prácticamente uno tras el otro. Y cuenta la historia que el nombre de Noemí significa dulzura. Y después de que esto pasa, pues se queda ella sola, se queda con sus nueras. Como ya les platiqué, en la antigüedad la mujer no tenía valía por sí sola y una mujer sola estaba condenada a mendigar, básicamente, o a vender su cuerpo. Pero pues Noemí ya era una mujer grande. Entonces Noemí le dice a sus nueras, a Ruth y a Orfa, les dice: quédense aquí, búsquense otros esposos, yo me voy a ir, voy a regresar a mi país y pues ya, voy a terminar mis días a ver cómo. Y una de ellas decide irse con ella, decide regresar y le dice: no, yo me voy contigo, pase lo que pase, donde vayas, yo voy a ir, ¿no? Y entonces esta nuera extranjera la acompaña de regreso a su país y dice que el dolor de Noemí era tan fuerte que ella le decía a las otras mujeres: ya no me llamen Noemí, porque en aquel entonces el significado de tu nombre era muy importante y de hecho definía tu personalidad y cómo las demás personas te percibían. Entonces Noemí les dice: ya no me digan Noemí, ya no soy dulzura, de ahora en adelante llámenme Mara, y Mara significa amarga. Tan fuerte había sido el proceso que había vivido Noemí que ella había decidido cambiarse el nombre a Amarga, a una mujer amarga. Y no la podríamos culpar, honestamente. Su vida no había resultado como ella lo esperaba. Y después pasan muchas cosas. Resumiendo, su nuera extranjera Ruth empieza a mendigar, empieza a buscar comida donde la buscaban los pobres, conoce al dueño de un terreno donde ella agarraba comida, hay cierta conexión entre ellos dos, como que se echan el ojo, como que se gustan, y casualmente el hombre, el dueño de estas tierras, pues está emparentado con Noemí. Entonces en su cultura era importante casarte con alguien de tu misma familia. Hoy no, pero en aquel entonces sí. Entonces es como un milagro, ¿no? Y Noemí le dice: wow, y le hacen toda una estrategia para que básicamente se emparejen, pues, y se casen. Y la historia termina así. La historia termina en que este hombre, Boaz, toma a Ruth, la extranjera, como su esposa, y entonces restaura todo lo que había perdido Ruth, pero Noemí también, porque eso también significaba que ella no iba a quedar abandonada, que tenía una nuera y tenía pues de alguna forma un yerno, un familiar cercano que iba a cuidar de ellas, y ellas no iban a terminar sus días mendigando en la calle. Y al final de la historia dice que Ruth y Boaz tienen un hijo al que le ponen Obed, y que todas las mujeres vienen y le dicen a Noemí: Dios te ha restituido, es decir, Dios te ha devuelto lo que habías perdido.
y ahora vas a terminar tus días más feliz de lo que pensaste. Y es una pequeña historia, son 4 capítulos, la historia se cuenta muy brevemente, es el libro de Ruth. Y yo pienso en esa y en cientos de historias que están en el buen libro y que estamos aquí. ¿Sabes? Que somos historias andantes. He visto cómo Dios restaura a las personas. He visto cómo de la nada Él vuelve a hacer todo nuevo. Mucho más allá de lo que pides, mucho más allá de lo que te imaginas. Y solo quiero terminar diciéndote eso. No importa cómo te sientes, si es un tema que no te atreves a hablar con otros, si sientes que en tu círculo es muy complicado, si sientes que para ti no está permitido, que ya la regaste, que ni siquiera debería ser una posibilidad, o si te da pena pensar en eso. Recuerdo que dejé de ver películas de amor porque era demasiado fuerte ese conflicto interno. Yo decía, no, yo ya no merezco. Con 25 años. Y aquí estoy. Y Dios me restauró. Y Dios devolvió todo. Y lo hizo incluso más bello y lo hizo más grande. Y es una historia que todavía está por desarrollarse en los siguientes episodios. Pero solo quiero dejarte con esto. Dios puede restaurar las cosas que están destruidas si tú se lo permites. Deja que Él tome tu corazón y lo vuelva a hacer, y ¿por qué no? Que encuentres a alguien que pueda hacer buen match contigo. Así que venga, sécate esas lágrimas, deja de estarte culpando, deja de estarte golpeando, que eres muy amada, eres muy perdonada, eres muy escogida. Y venga, que sí se puede.